¿Conoces la diferencia entre los cuentos, fábulas y leyendas? Si no es así, te pedimos que te quedes aquí porque hoy hablaremos de los textos narrativos. ¿Cuáles son las diferencias entre cuentos, fábulas y leyendas? ¡Comencemos! Bueno, y para iniciar este tema, primero debemos saber qué es un texto narrativo. Pues un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia que ocurre en un lugar y un tiempo concretos. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o un grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. Primero empezaremos por los cuentos. ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez más! Un cuento es una narración de una historia imaginaria y que puede estar basada o no en hechos reales. Puede manifestarse de manera escrita u oral. La palabra cuento proviene del latín y significa contar. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Ahora bien, veamos cuáles son las características de un cuento. Bueno, pues un cuento puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. A diferencia de la novela, es una narración breve, es decir, muy corta, con un trama simple y pocos personajes. Mantiene la misma estructura que una novela, es decir, que tiene una introducción, un nudo y un desenlace o final, y puede abarcar una infinidad de temas o subgéneros. Pueden ser fantásticos, infantiles, policiales, realistas, cómicos, de terror, de hadas o de misterio, entre muchos otros. ¡Wow! Ahora bien, hablemos de la estructura de un cuento. Bueno, pues la estructura comienza con una introducción, que es la etapa en la que se introduce al lector al mundo recreado y a los personajes que protagonizan la historia. Aquí se intenta captar la atención del lector y se involucran los eventos de la trama para darle la información necesaria y así iniciar un relato. Todo inicio suele responder las siguientes preguntas. ¿Quién es el protagonista del cuento? ¿Dónde y cuándo ocurren los hechos del cuento? ¿Y qué cosa quieren los protagonistas? Ahora bien, tenemos el desarrollo. El desarrollo es la etapa donde surgen los obstáculos, impedimentos o eventos impredecibles, que amenazan con detener el avance de los protagonistas. Se le suele llamar nudo porque la línea de la trama se hace más enredada, menos lineal y comienza a dar vueltas. Esto ocurre cuando la situación planteada en el inicio se complica, se rompe o se altera y obliga a los personajes a tomar decisiones, llevar a cabo acciones y hacer frente a situaciones retadoras. Y por último tenemos el desenlace. El desenlace se caracteriza porque se resuelven todos los obstáculos del camino y la revelación final al lector de cuál es el resultado de la búsqueda de los protagonistas. Bueno, pues vayamos con las fábulas. Este es un relato breve, se escribe en prosa o verso y los protagonistas son animales que hablan. Yo soy el guerrero dragón. Las fábulas se crean con la finalidad de educar a través de una moraleja. Esta normalmente aparece hasta el final, al principio o no aparece porque se encuentra implícita en el contenido de nuestra historia. Algunas características de las fábulas pueden ser: en estas existe un narrador que relata los hechos en tercera persona y en un orden cronológico. Además, relata qué le sucede a los personajes principales en un tiempo y un lugar indeterminados, de manera que suelen ser historias breves, es decir, cortas y didácticas. La mayoría de estas comienzan con la presentación de una situación inicial, en la cual generalmente se plantea un problema o un dilema moral que puede tener solución o tal vez no. Yo creo mis propias opciones. Bueno, la estructura de las fábulas se divide en tres partes. Tiene un inicio al igual que los cuentos. En este apartado se presentan a los personajes y puede que nos indiquen el escenario donde se desarrolla la historia.
Por otra parte tenemos el nudo, que como ya lo habíamos mencionado es el momento donde se enfrentan los problemas nuestros protagonistas. Así también tiene un desenlace. Este desenlace es el final de todas las problemáticas de la fábula. Y esta nos lleva a la última parte, que es la moraleja. La moraleja es aquella enseñanza que nos deja la historia que acabamos de leer y regularmente está basada en los valores humanos. Y vámonos de lleno con las leyendas, casi para terminar. Bien, yo te creo, pero mi metralleta no. Pues mira, las leyendas son narraciones populares que cuentan un hecho real o fabuloso, que está adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmiten de forma oral, es decir, platicándose y son de generación en generación. Esta característica les permite ubicar lo narrado en un contexto específico, es decir, en un lugar. Por ejemplo, las leyendas históricas sobre batallas reales o las leyendas urbanas que supuestamente ocurrieron en un lugar conocido. Algunas de las características de la leyenda es que se sitúan en un tiempo y un lugar específico. Se basan en hechos naturales o sobrenaturales. Parte de un hecho o un suceso histórico concreto. Incluye elementos de la realidad, pero también elementos fantásticos. Y casi siempre intenta dar una explicación a un fenómeno. Pues bien, las leyendas se estructuran también en 3 partes. ¡Ya nos exhibiste! La primera parte es la introducción. Aquí se hace una breve exposición de los personajes, el lugar y la época en el que transcurre el acontecimiento narrado. Y esto sirve para crear un contexto alrededor de la historia y presentar el tono que identificará lo narrado. En la introducción de las leyendas se debe presentar el conflicto para que el lector o el oyente se anticipen a buscar una solución para el mismo, y de esta manera crear suspenso e interés por conocer lo que pasará. La siguiente parte es el nudo. En el nudo se presenta la manera en que los protagonistas buscan solucionar un problema. Es donde muestran los sucesos, aventuras o donde se toman decisiones y se vive con los protagonistas el rumbo de cada decisión tomada. Estos sucesos se van haciendo más difíciles con el avance de la narración y así hasta llegar a un momento culminante, que es nuestro desenlace. El desenlace es el momento de la presentación donde se resuelve el problema y en el que ocurren menos variaciones de hechos, ya que la leyenda se está preparando para terminar. Este final puede venir con alguna moraleja, pero no necesariamente debe ser así. Simplemente existe un final que puede ser esperado o inesperado, infeliz o muy feliz. Todos se murieron. Fin. Pues bueno, espero que te hayas divertido mucho, que hayas disfrutado de este tema y yo te recomiendo que te acerques a tus abuelitos o a tus papás para que te cuenten historias interesantes que nos puedas compartir aquí abajo en los comentarios. Nos vemos pronto. Bueno, chicas y chicos, así es como hemos llegado al final de otro de nuestros videos educativos. Espero que te hayas divertido mucho, que hayas aprendido. No olvides suscribirte, darle like a los videos y pues bueno, nos vemos a la próxima.